Hola, muy buenas tardes o buenas noches a todos los que se conectan a través de esta página para encontrarnos como lo hacemos cada martes y cada viernes para estudiar algo de lo mucho que hay para aprender en la palabra de Dios, en ese libro sagrado donde hay tantas enseñanzas que necesitamos conocer para saber cuáles son los caminos por los cuales Dios quiere que andemos, ¿no? Para vivir con paz, con seguridad, con fe en los inciertos senderos de este mundo que está tan afectado por la maldad, por la injusticia, por la desesperanza y tantas otras cosas que traen tristeza y dolor a las personas. Y hoy vamos a estudiar un tema, como ya lo anuncié, que tiene que ver con si hay vida después de la muerte. ¿Dónde van las personas cuando mueren? ¿Hay alguna recompensa inmediata o no cuando eso ocurre? Así que lo vamos a ver detenidamente con el apoyo, por supuesto, de el mensaje de Dios, y quiero que estén bien atentos para que puedan comprender este tema, que sin duda es un tanto controvertido por el hecho de que hay diferentes conceptos, pero qué mejor que ir a los conceptos que Dios tiene en su palabra para entender este tema. Quiero saludar a Rosita Bintancourt, que está aquí. Bienvenida. Marisol Córdoba también. Carmen Quintero. Y bueno, seguiremos saludando a los que irán entrando de a poco a esta página. Quiero decirles, como siempre, que al final del tema hacemos una oración por los diferentes pedidos que ustedes tengan, y entonces queremos que los vayan dando a conocer a medida que desarrollamos el tema, para que al final no se acumulen los pedidos y podamos ir tomando nota de esas necesidades que ustedes quieren que presentemos a Dios. Y también, por supuesto, motivos de gratitud a Dios, porque no debemos olvidar de que Dios es generoso con nosotros y nos bendice mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, y es bueno también agradecerle, ¿no? No solo pedirle cosas. Así que vamos a empezar con este tema. Les doy nuevamente a todos una cordial bienvenida y espero que pasemos juntos un momento de estudio, de inspiración, descubriendo la verdad que hay sobre este tema de qué es lo que ocurre cuando una persona muere. Bueno, pero necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Por eso en cada estudio y cada vez que abrimos la palabra de Dios, necesitamos orar al autor de este entendimiento. Recuerden lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5 y 6, ¿no? Allí dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en forma abundante. Por eso tenemos que pedir sabiduría, y vamos a hacer entonces una oración. Y el resto que están entrando, bueno, Teresa Velati desde Uruguay, Verónica Yáñez también se unió al grupo, María Cor, bienvenida María, un gusto de que esté aquí con nosotros. Y vamos entonces a pedir a Dios que nos acompañe en este estudio. Querido Padre, te damos gracias por darnos la bendición de estar juntos otra vez para analizar un tema más. Necesitamos sabiduría, entendimiento, que sea tu Espíritu quien nos ayude a comprender este tema un tanto controvertido, pero que si lo hacemos con la confianza de que nos darás luz, habremos de comprenderlo. Bendice a todos los que están aquí entrando a esta página, bendice a sus seres amados, protégelos, Señor, tanto en la vida espiritual como en la vida física, y Señor, que tu bendición pueda estar en este lindo grupo y en los que van a entrar quizá más tarde. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar
al tema. Como decía un profesor mío en la secundaria, 2 puntos y adentro, decía él, ¿no? Bueno, ¿hay vida después de la muerte? ¿Sí o no? Miren, creo que para poder entender esto hay que empezar entendiendo cómo se forma la vida. Entendiendo cómo Dios ha creado la vida es como podremos entender qué pasa cuando una persona fallece. Y a mí me gusta empezar por el Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 7, allí se registra el relato de cómo Dios creó al primer hombre, en este caso a Adán. A ver si está bien la luz, ¿me veo bien? ¿Sí? Bueno, en Génesis 2.7 dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Saben? Cuando nosotros leemos detenidamente versículos de la Biblia y pensamos y razonamos y le preguntamos a Dios, ¿qué quisiste decir? Especialmente si se trata de algún versículo que puede ser difícil de entender, entonces la sabiduría viene. Por eso es bueno detenernos en este tipo de pasajes, por ejemplo, que nos ayudan a entender qué pasa cuando una persona muere. Cuando se crea la vida, entonces, Dios dice que forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y entonces pasa el ser humano a ser un alma viviente. Y quiero que nos detengamos en 2 palabritas que son las causantes de tanta confusión. Y las 2 palabritas son espíritu y alma. Allí está el problema. Cuando Dios dice que allí en Génesis, capítulo 2, versículo 7, que había formado al hombre, lo hizo maravillosamente perfecto, como solo Dios puede hacerlo. Era un muñeco hermoso, pero le estaba faltando vida, es decir, ya tenía todo para funcionar. Entonces Dios sopla en su nariz el ruaj, que le dicen que es en hebreo, es el aliento de vida o el espíritu de vida. Y entonces ese hermoso muñeco abre los ojos y llega a ser un alma viviente o persona viviente. Yo voy a repetir muchas veces estas 2 cosas. Cuando en la Biblia se habla del espíritu de vida, también quiere decir aliento de vida, soplo de vida. El espíritu de vida es una energía que Dios le da al ser humano para vivir. Una energía que también la tienen los animales, las plantas, todo ser vivo. Dios coloca energía, una energía de vida, un aliento de vida o un soplo de vida. Eso es el espíritu. Y entonces cuando ambas cosas se unen, volviendo al ejemplo de Adán, cuerpo más la energía de vida o el espíritu de vida o el soplo de vida, entonces la suma de ambas cosas da como resultado alma viviente o persona viviente. Yo tengo aquí un esquemita que hice para que se nos resulte más fácil entender Génesis 2.7. A ver si lo podemos ver. Tenemos entonces que Dios tiene tiene un elemento que es el cuerpo, ¿no es cierto? Formado del polvo de la tierra, y se suma un elemento más, en este caso ya 2, polvo más espíritu. Espíritu o, repito, aliento de vida, energía de vida, soplo de vida. Entonces, la unión de ambas cosas es igual a ¿qué? Alma o persona. Son sinónimos, persona o alma. Ahora, ¿qué pasa cuando el espíritu es recogido por Dios en ocasión de la muerte? Bueno, no hay nada, queda solo el polvo, el cuerpo. Polvo más nada, ¿qué es igual a qué? A polvo. Polvo más nada no es igual a alma. ¿Queda claro? Polvo más nada es polvo. Es como decir, 1 más 1 es 2. 1 más nada, ¿qué es? 1.
Ahora, vamos a ir a Eclesiastés 12:7, donde precisamente se dice lo que vimos al final de este esquema: polvo más nada, es decir, el Espíritu de Dios es recogido del ser humano cuando éste muere. El profeta Salomón dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, el polvo ahora ya no cuenta con el Espíritu, o sea, el cuerpo, porque la energía de vida, el soplo de vida, Dios lo recogió y se fue con él. Por lo tanto, cuerpo más nada es cuerpo. No puede ser nunca alma. Porque alma es el resultado de la suma de dos elementos: cuerpo más espíritu. Igual alma o persona. Cuerpo más nada es cuerpo. Nunca puede ser alma. Espero que lo entiendan. Si lo entienden, van a poder entonces asimilar el resto de lo que vamos a ver. Así que tenemos Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7. Uno habla de la vida, el otro de la muerte, usando estas dos expresiones que suelen causar confusión. La palabra espíritu, que repito, es energía de vida, soplo de vida, aliento de vida, y el alma, que es el resultado de la unión de ambas cosas, cuerpo más espíritu. Pero alma también es sinónimo de persona. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir a algunos textos que iremos viendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para ir formando una idea general de lo que es este estudio sobre la mortalidad o inmortalidad del alma. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, este es Antiguo Testamento, versículo 4, allí el profeta dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Ajá. O sea, ¿es mortal o es inmortal el alma? Bueno, de acuerdo a lo que dice el profeta Ezequiel, el alma es mortal, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que en lugar de que se use la palabra persona, se usa alma. Es lo mismo que si Ezequiel dijera, la persona que pecare, esa morirá. Y todos morimos porque todos pecamos. O tenemos una naturaleza imperfecta, pecaminosa. En San Mateo capítulo 26, versículo 38, salteándonos al Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní antes de ser entregado, él dijo esto: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces el mismo Jesús dijo que su alma era mortal porque dijo, mi alma está triste hasta la muerte. En lugar de decir mi persona está triste, él dijo mi alma está triste. Por lo tanto, otro versículo que nos habla de que el alma no es algo inmortal, sino mortal. Santiago capítulo 5, versículo 20 en el Nuevo Testamento. Allí el profeta dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Otra vez vemos el concepto de que el alma es mortal y no algo inmortal, porque es, como dijimos al principio, un sinónimo de persona. Volviendo al Antiguo Testamento, vamos a ver muchos textos. Espero que los anoten porque si no, se van a olvidar. Isaías 10:18, el profeta dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. Aquí entonces el profeta dice que el alma se consume, así como el cuerpo. ¿Cuántas veces aparece la palabra alma en la Biblia? 1658 veces. Y en ninguna parte de la Biblia aparece esta expresión alma como algo inmortal o como algo consciente. Lo mismo que el tema espíritu. El espíritu que vuelve a Dios no es algo consciente, es una energía. Es como la energía que me da la luz aquí. Cuando ustedes prenden la luz de un cuarto, entonces la energía viene hacia la lámpara y la lámpara ilumina. Es decir, esa lámpara estaba
muerta, por así decir, hasta el momento que ustedes prendieron la luz. La corriente llegó a esa lámpara y produjo la luz. ¿Qué pasa cuando ustedes apagan la luz? Esa energía que había producido luz regresa otra vez a, a la caja, digamos, donde está, de donde aparece la energía, ¿no es cierto? De la caja de la luz. Ahora, ¿esa energía volvió con la forma de la lámpara? No, porque es una energía, es una fuerza. Entonces, eso vuelve otra vez allí y el foco queda sin vida nuevamente. Así es la muerte. Cuando Dios recoge la energía de vida, no se va con la forma nuestra a Dios. Es un soplo de vida, es algo que no tiene forma. Es, como dice en el griego, el ruach. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se usa esta palabra, también la palabra que se usa es neuma. La palabra neuma quiere decir también energía, ¿no? Soplo de vida. De ahí viene la palabra neumático, por ejemplo, ¿no? Hay muchas palabras en español que tienen eh, algo de griego, como la palabra neumático. Tiene su origen en una palabra griega. Es decir, neumático quiere decir algo que se infla con aire. Neuma, aire. Y entonces ese neuma no puede ser nunca algo que tenga conciencia. Bueno, vamos a otro texto para seguir ampliando un poquito más el tema este. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29 y 34, allí se menciona si ha habido personas o personajes de la Biblia que han ido al cielo o no. Sabemos que hay 3 que están en el cielo de acuerdo a la Biblia: Enoc, Moisés y Elías, ¿no? Ellos 3 fueron llevados al cielo. Porque, bueno, Dios les quiso adelantar la eternidad por ser personas muy consagradas, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículo 29, se habla del rey David. Y allí dice que David murió y fue sepultado. Y luego, en el 34, dice, David no subió a los cielos. O sea, tenemos el caso de este hombre que escribió el libro de los Salmos, el libro más extenso de la Biblia, porque tiene 150 capítulos. Y sin embargo, a pesar de ser un profeta fiel de Dios, él, en Hechos de los Apóstoles 2, 29 y 34 dice que David no subió a los cielos. Es decir, está en el sepulcro. En el libro de Hebreos, capítulo 11, ustedes van a encontrar allí muchos nombres de héroes de la fe del Antiguo Testamento. San Pablo menciona, por ejemplo, a Abel, a Noé, a Abraham, a Isaac, Jacob, Sara, Isaías. ¿Y qué dice San Pablo de estas personas? ¿Dónde se encuentran? Y fueron personas fieles a Dios, por lo tanto se merecen la salvación. Pero vamos a ver dónde están ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 39. No vamos a leer todo el capítulo, pero ustedes luego lo pueden leer y ver todos estos nombres de personas del Antiguo Testamento. Hebreos 11, luego de mencionar unos cuantos nombres de hijos de Dios, en el versículo 39 dice, vamos a ir primero al versículo 13, luego vamos a ir al 39. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A ver, aquí dice que conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido para todos los hijos fieles de Dios de todas las épocas? La vida eterna. Ahora, estas personas, aunque fueron fieles, sin embargo, dice San Pablo, no recibieron todavía lo prometido. Y en el versículo 39 y 40 del mismo capítulo 11 de Hebreos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y vuelve a repetir Pablo
lo que leímos recién, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren qué clarito que está. O sea, ¿cuándo los hijos de Dios van a ser perfeccionados? Inmediatamente después de la muerte o en ocasión de la venida de Cristo. Ya lo vamos a ver. Pero estas personas que menciona San Pablo en Hebreos 11, dice que ellos no recibieron lo prometido, es decir, la vida eterna, y tampoco fueron perfeccionados. O sea, la perfección será algo que Dios la dará en su momento. Vamos a ir otra vez al Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 14, versículos 19 al 21, hablando del ser humano, Job le dice a Dios: lo derrotas para siempre, lo despedirás y él se va desfigurado, es decir, viejo. Si sus hijos alcanzan honores, él no se entera. Si caen en desgracia, él no se da cuenta. Solo siente los dolores de su propio cuerpo, el sufrimiento de su propio ser. Pero cuando llega la muerte, dice que él no sabe lo que le pasa a sus hijos, no tiene conciencia. En Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, allí el profeta Salomón dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni ganan nada, porque su memoria es puesta en olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Lo que esté en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni sabiduría. Entonces aquí el rey Salomón describe la situación en que está una persona muerta. Así como Job dice, bueno, no sabrá lo que le pasa a sus hijos cuando están muerto el padre en este caso. Así también, como dice Salomón, aquel que muere no sabe nada, no tiene conciencia, su memoria es puesta en olvido. Y en el sepulcro no se hace nada, ni se piensa nada, no hay conocimiento de nada, dice Salomón, sino un estado total de inconsciencia. Salmo 115, 17. El rey David dice: no alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Miren qué forma interesante de describir la muerte, porque aquí dice los que descienden al silencio, porque no hay actividad, no hay conciencia, no hay vida. En el mismo Salmo, capítulo 6, versículo 5, dice allí el rey David: en la muerte no hay memoria de ti, o sea, de Dios. ¿Quién te alabará en el sepulcro? Volviendo al profeta Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Allí dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin triunfará sobre la muerte. Es decir, él estaba hablando de lo que pasaría con Jesús mucho tiempo después de él, ¿no? Y después de deshecha esta mi piel, y presten atención a esta declaración, Job dice: en mi carne he de ver a Dios. O sea, Job dice, después que yo me muera, después que mi cuerpo se destruya, en mi carne he de ver a Dios. No dice en mi espíritu, sino en mi carne. O sea, Job tenía la esperanza de que un día Jesús, cuando Él venga por segunda vez, lo va a llamar de la tumba. Y en ese cuerpo, ahora perfeccionado obviamente por el poder de Dios, entonces lo va a ver a Él. Muy bueno este texto que nos aclara de qué forma entonces el muerto espera ver a Dios, no en su espíritu impalpable, sino en su propio cuerpo, como era la esperanza de Job. Salmo 17:15 dice el rey David: veré tu rostro, porque soy recto. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, es decir, a la semejanza del cuerpo de Cristo, y no de un espíritu, sino de algo palpable, como el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo celestial de carne y hueso.
Segunda de Corintios 4:11, San Pablo dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea, San Pablo dice que nuestro cuerpo no es un cuerpo inmortal, sino nuestro cuerpo mortal. 1 Timoteo capítulo 6, 15 y 16 responde a la pregunta, ¿quién es entonces el único que tiene inmortalidad? Allí San Pablo dice, hablando de Jesús, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, el único. Obviamente Dios el Padre y el Espíritu Santo. Aquí hablando de Jesús, obviamente como parte de la divinidad de los tres, es el único que tiene inmortalidad. Miren, hay 4 cualidades claves que solamente le pertenecen a Dios. Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Es omnipresente, o sea, está presente en todas partes al mismo tiempo. Es inmortal y es todopoderoso. Esas cualidades solamente le corresponden a Dios. No podemos nosotros tener ninguna de esas 4 cualidades. Ahora, ¿cuándo seremos inmortales? Esa es la pregunta. Bueno, San Juan 5, 28 y 29. Allí Jesús dijo, no se maravillen de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es ahí entonces, en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando los que han sido fieles a Dios recibirán la inmortalidad. San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, describiendo el momento cuando Jesús regrese por segunda vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, allí San Pablo describe lo que va a pasar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Incluso antes, en el 16, dice, hermanos, no queremos que ignoren o que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No se entristezcan respecto de los que duermen, dice él, refiriéndose a los que están muertos. De paso, muchas veces se usa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la expresión dormir, refiriéndose a la muerte, ¿no? Es decir, un sueño para aquellos que han muerto, habiendo entregado sus vidas a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, los discípulos le habían dicho que se apresurara porque Lázaro estaba ya por morir, que viniera a hacer algo por él. Y Jesús, cuando llega a ver a Lázaro, él dijo, Lázaro, duerme. Y los discípulos dijeron, no duerme, Señor, está muerto. En realidad Jesús estaba describiendo el estado en que estaba Lázaro. Sí, había muerto, pero como para él, todos los fieles, cuando mueren, entran en un sueño, porque después del sueño viene el despertar. Por eso describe la muerte de esa manera. Y Jesús luego lo resucita a Lázaro. ¿Cuántos días había estado él muerto o durmiendo? Dice la Biblia, 4 días. Y Jesús no dijo, Lázaro está en el cielo o está en otro lado. Él dijo, Lázaro está dormido, está inconsciente, no sabe nada. Y entonces luego lo resucita como una garantía de que cuando Él venga por segunda vez hará lo mismo con los millones y millones de hijos fieles que están en las tumbas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, donde San Pablo describe
lo que pasa en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Ve, aquí otra vez la palabra dormir en lugar de morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, un cuerpo totalmente renovado. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y presten atención aquí, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez, no antes, porque San Pablo vuelve a repetir lo que ya había dicho en otro texto que leímos recién, que el cuerpo nuestro es mortal, no es inmortal. Será inmortal en ocasión de la venida de Cristo. Pero mientras tanto, en la muerte no se sabe nada, no hay conciencia, simplemente se duerme. Y aquellos que van a la tumba con la esperanza de ser resucitados, pues enfrentan la muerte de una manera muy diferente a aquel que no tiene esa esperanza. Ahora, ¿por qué hay quienes recurren a mediums para comunicarse con un ser que ha muerto? Cuidado con esto. Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos 10 y 11. Dios le dice al pueblo de Israel: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni que pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los muertos. Porque el Señor detesta a quienes practican estas artes. Por estas abominaciones, Dios expulsa a estas naciones delante de ti, porque había naciones paganas que estaban queriendo influenciar en la fe de los israelitas, y Dios le da una advertencia: cuidado, no vaya a ser cosa que ustedes caigan en las mismas prácticas de los paganos. Y que no haya quien ni consulte, dice, a los muertos. En otras traducciones dice ni quien consulte a los espíritus. ¿Por qué? Porque si el muerto nada sabe, ¿quién es el que toma la forma y la voz de esa persona? El diablo. ¿Saben cuál fue la primera sesión espiritista que se conoce? En el Génesis, cuando el diablo utiliza a un animalito, una serpiente, como un medium para comunicarse con Eva, y de esa manera la engañó. Por lo tanto, por eso Dios condena la práctica de comunicación con los muertos por dos razones. Primero y principal, porque el muerto nada sabe, está durmiendo, y en segundo lugar, porque ese muerto con el cual aquella persona pretende hablar no es el ser querido, sino que es un demonio tomando la forma y la voz de un muerto. Es comunicación con demonios. Por eso Dios condena esa práctica. Muy bien. ¿De dónde entonces, ustedes pueden preguntarse, proviene la idea de que un ser humano es inmortal? Bueno, en el mismo Génesis está la respuesta. En Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4, allí hay un diálogo entre la serpiente, ¿no es cierto?, y Eva. Y sabemos que estaba el diablo detrás. Y él le pregunta a Eva, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y entonces Eva le responde, bueno, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás, para que ustedes no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, y escuchen bien esto, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos los ojos de ustedes y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, ese no morirás viene desde el comienzo, desde la creación, desde el momento que el diablo contradice lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán. O sea, el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente Dios dijo, van a morir, ustedes van a ser mortales. Pero el diablo viene y dice, no, no es así. Es que Dios
Quizá no quiere rivales, no quiere que alguien sea como Él, como Dios. En realidad, si ustedes comen de ese fruto, no van a morir. O sea, les quiso dejar la idea en sus mentes a nuestros primeros padres de que podían ser inmortales aún habiendo pecado. Y esa mentirita se fue transmitiendo a lo largo de la historia y muchos por ignorancia la fueron creyendo hasta el día de hoy. Pero recuerden, es una mentira del gran enemigo de Dios, sembrada primero en nuestros primeros padres. Y ellos, creyendo de que él tenía razón, pues comieron del fruto y pagaron las consecuencias. Y nosotros hoy la estamos pagando también, porque nos hemos dado cuenta que los pecadores no pueden ser inmortales, sino hasta el día en que Jesús regrese y nos dé la inmortalidad transformando nuestro cuerpo, como hemos leído recién de la primera carta a los Corintios, ¿no? Así que de allí proviene esa enseñanza. Ahora, quiero mencionar al menos dos textos bíblicos que suelen usarse para enseñar o defender la idea de que somos inmortales. Hay varios, pero no quiero cansarlos, por eso voy a citar tan solo dos de ellos. Bueno, quiero saludar a los que han estado entrando después y recuerden de hacer sus pedidos de oración porque al final vamos a orar por lo que ustedes hayan escrito allí. Vamos a ver un par de textos, como les dije, por si alguna vez alguien se los menciona, como una forma de poder sostener la idea de que el ser humano cuando muere se va a algún lado. Esos textos son los siguientes. Uno es Mateo 10:28. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Allí Jesús les dice a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, algunos que leen este versículo dicen, bueno, aquí Jesús dice que el alma no pueden matar, pero hemos visto varios textos al principio que dicen que el alma es mortal. El alma muere porque alma es sinónimo de persona. ¿Por qué aquí Jesús dice el alma no pueden matar? Bueno, aquí hay un problema de traducción. La palabra alma en realidad no debiera usarse aquí, porque el original griego, en la palabra alma se usa la palabra suje, y suje quiere decir vida. Y los traductores de algunas versiones, influenciados por esa enseñanza de la inmortalidad del alma, en lugar de traducir vida, pusieron aquí alma. No complica tanto la cosa porque de todas maneras, aquí dice, teman más bien a aquel que puede destruir el alma. Entonces aquí vemos que el alma sí es destructible, no es inmortal. O sea, en otras palabras, lo que aquí debe haberse traducido es lo siguiente, no teman los que matan el cuerpo, mas la vida no pueden matar. ¿En qué sentido? Porque para Dios todos los que son fieles a Él viven en el sentido de que aunque mueran, pasan por un periodo de sueño hasta el día que Dios los resucite en ocasión de la segunda venida de Cristo. O sea, Dios es un Dios de vivos y no de muertos, para aquellos que son fieles. Por lo tanto, la vida que está escondida en el ser humano que duerme en el estado de la muerte, entonces esa es la vida que Dios tiene reservada para el día de la resurrección. Así que ese es el tema. Por otro lado, si ustedes van a Mateo 16, 25 y 26, allí se usa la misma palabra, suje en griego, y los traductores en lugar de ponerle alma le pusieron vida. Allí tradujeron bien, pero no en ese versículo. Pero de todas maneras, como hemos visto, Jesús mismo dice que el alma es destructible porque es persona. El otro texto que también se suele usar es Filipenses 1:23, donde San Pablo dice,
deseo partir y estar con Cristo. En otras traducciones dice, deseo morir y estar con Cristo. Entonces, algunos dicen, bueno, ahí Pablo dice que cuando él muera, inmediatamente va a estar con Cristo. No lo dice, dice, voy a morir y estar con Cristo. Ahora, ¿cuándo estaría con Cristo? Siempre hay que ver el contexto, es decir, qué dice después o qué dice antes. El contexto de este pasaje está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Allí San Pablo mismo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y oigan bien esta frase. En aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En aquel día, no en el día que Pablo iba a morir, sino en aquel día, cuando Dios le dará la corona de justicia, es decir, la vida eterna, el premio de la eternidad. En aquel día. Lo que pasa es que morir y estar con Cristo es fácil de entender. Cuando una persona muere, en realidad, mientras está en ese estado de inconsciencia, el tiempo no transcurre. Por eso en el día de la resurrección, muchos que van a ser levantados que vivieron hace miles de años, ellos no sabrán qué ha pasado sobre sus cuerpos centenares y centenares de años. ¿Por qué? Porque el tiempo no transcurre. Esa es la bendición que tiene la muerte, dentro de todo lo malo que es. Sin embargo, no hay transcurso de tiempo. Por lo tanto, Pablo, con justa razón, decía, para mí, ahora es mi deseo, dice él, es morir y estar con Cristo. Claro, porque ¿qué es lo siguiente que él iba a ver después de su muerte? A Cristo en su segunda venida. No algo inmediato, sino en aquel día, como dice luego San Pablo, cuando Él venga y me dé la corona de justicia. Bueno, espero que haya sido claro este tema y que busquemos la inmortalidad. Claro que sí, la tenemos que buscar. ¿Y de qué manera? Bueno, viviendo como Dios quiere que vivamos, entregando nuestra vida a Él, pidiendo que nos ayude a ser fieles a Él, para que cuando Jesús venga, entonces tengamos la bendición de recibir por fin esa inmortalidad y poder entonces disfrutar de un cuerpo totalmente transformado, renovado, y un cuerpo que nunca más va a estar sujeto a las debilidades a las cuales está sujeto ahora por causa del pecado. Por lo tanto, ese es nuestro blanco, ¿no? Cada día, buscar la inmortalidad y recordar que con cuántos seres amados nos vamos a encontrar en aquel día glorioso cuando Jesús llame a los que están durmiendo en sus tumbas. Yo creo que todos ustedes tendrán algún ser querido que se les fue, más de uno, amigos, familiares, bueno, tantos. Y nosotros tenemos también. Yo tengo a mis padres, tenemos una bebé que vivió tan solo pocas horas. Y allí en la plaquita de su tumba le pusimos, bueno, el nombre de ella es Claudia, y le pusimos, te veremos en el día glorioso. Aquellos que van y ven esa tumba saben que los papás esperan encontrarse con esa bebé en el día de la resurrección, cuando su ángel la traiga en sus brazos y nos las entregue. ¡Qué maravilla! ¿No es lindo vivir con esa esperanza? Por eso yo no estoy de acuerdo con ese dicho que muchos mencionan, y por ignorancia obviamente, todo tiene la solución, todo tiene solución menos la muerte. El cristiano que cree en las promesas de Dios dice, todo tiene solución y aún la muerte. Por eso Jesús murió y resucitó para ser la garantía de que nosotros, si somos fieles a Él, también un día resucitaremos y tendremos un cuerpo inmortal. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes este tema. Si algo no quedó claro, les recomiendo que lo repasen al video, esto queda grabado. Y si tuvieran alguna pregunta, pues háganla allí en mi página de Facebook. Con mucho gusto la vamos a responder, porque puede ser que quede algún interrogante y yo entiendo que es así. Pero con la ayuda de Dios y de su palabra podremos dar respuesta
a alguna duda que pueda haber quedado en sus mentes. Bueno, vamos entonces, antes de despedirnos, a dedicar unos minutos a orar por los pedidos que ustedes hayan dado a conocer aquí. Y si todavía queda algún otro pedido, lo pueden dar a conocer. Aquí vamos a ir anotando algunos, pero iremos hacia arriba para que no se me escape ningún pedido. Carmen Quintero, ella está agradeciendo a Dios porque cuida a mis padres y a mis hermanas que están mejor de salud. Recuerdo que Carmen había pedido por 2 hermanas de ella que estaban con el virus que está afectando a tantas personas, y gracias a Dios, dice ella, están mejor. La oración es poder. Hemos estado orando por esas hermanas y me alegro mucho, Carmen, que estén bien, que estén saliendo a flote de este problema. Marisol dice, yo doy gracias a todos los pastores que han trabajado mucho por tener tantos temas hermosos en Facebook, YouTube. Gracias a Dios porque todavía podemos escuchar la palabra de Dios. Bueno, hacemos lo que podemos, Marisol, con la ayuda de Dios, y me alegro de que podamos brindar mensajes de esperanza a la gente. Teresa está saludando, no hay pedido allí. Y Gustavo, que nos saluda de Uruguay. Leticia Enríquez también está saludando. Mabel Maite de Argentina, también bendiciones, dice. Querido pastor y familia, lo mismo para ti, Mabel, y tu familia. Verónica pide oración por la salvación de mi familia, hijos y esposo. Bueno, vamos a orar por la familia de Verónica. Todos queremos que no falte ninguno en aquel día, ¿no? Cuando Dios intervenga, que toda la familia pueda ser salva. Ernestina está saludando, Oscar también está saludando, Angélica, a ella está pidiendo por su hija, Miriam. El martes ella será intervenida quirúrgicamente, y pedir por los doctores para que hagan un buen trabajo y Miriam pueda estar bien. Jorge Pérez agradece por las oraciones que hemos hecho por sus hijos y por su novia, y tiene una petición, Jorge, por un hermano que se llama Butz, así es, está en Durango, donde vivíamos nosotros antes, en el hospital, está muy grave. Vamos a orar entonces por Butz, salud de este amigo. Muy bien, hasta aquí tenemos algunas peticiones, y Oscar Maqueda, quiero dar gracias a Dios por sus bendiciones y que nos siga cuidando. Queriendo también es agradecer, ¿no? Bueno, esto es todo lo que estoy alcanzando a ver. Carolina Gazón, bienvenida. Elena, bienvenida también. Héctor Maldonado, no quiero olvidarme de nadie. Eugenia Blenda, Daniel Farías, Edson Pizarro. Saludos a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Leticia Enríquez también está saludando. Y pues Wilmer Martínez. Un abrazo, Wilmer. Nancy del Valle Aros. Bueno, Fernando Verón. Un abrazo para Fernando. Dios te bendiga. Y espero no olvidarme de leer ningún otro nombre. Silvia Bravo está. Se me frizó la computadora hace rato. Ok, bueno, aquí mi esposa me alcanza los pedidos que de repente algunos no los he mencionado, entonces ella los anotó a toditos. No están todos porque se me frizó la computadora. Me está diciendo que se le frizó la computadora y no están todos los pedidos, pero bueno, creo que la mayoría sí están. Consuelo López también, muy bienvenida. Y bueno, a todos los demás, que Dios los guarde en su amor, los proteja de este virus que anda por todas partes, y hagamos nosotros
nuestra parte de cuidar nuestro cuerpo, de alimentarnos bien. Siempre les digo, comamos abundantes frutas, comamos abundantes vegetales, tomemos jugo de limón todos los días en la mañana, consumamos esas medicinas naturales que Dios ha puesto para nosotros, para que nos cuidemos, para que tengamos cuerpos saludables y con la capacidad de defenderse de la invasión de los virus. El ajo también es un medicamento poderoso, es el antibiótico natural más fuerte que hay. Yo lo consumo prácticamente todas las noches y de esa manera uno puede estar más fuerte contra la invasión de los virus. Cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Bueno, vamos a tener entonces un momento de oración antes de despedirnos. Les quiero anunciar que el martes, como continuación de este tema, vamos a hablar acerca de otro tema controvertido que tiene que ver con el infierno. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Es el tema que vamos a ver el martes, así que espero que estén conectándose aquí, ¿sí? Vamos a orar entonces. Querido Dios, te doy gracias porque nos has enseñado esta gran verdad en tu palabra, que nosotros cuando morimos entramos en un sueño, hasta aquel día glorioso cuando Jesús nos levante y nos dé entonces por fin la inmortalidad. Ayúdanos a confiar en esa promesa y a vivir con esa esperanza de que un día ya no seremos más mortales, sino inmortales y podremos disfrutar de esa eternidad con alegría, con gozo, en la presencia de muchos seres amados que también fueron al descanso y de millones y millones de salvados de todas las épocas. Te queremos rogar en esta hora por los pedidos que nuestros amigos han anotado. Quiero pedir por una amiga de Marisol, Jocelyn, y también por Génesis. Rogamos que bendiga, Señor, a esas personas por las cuales Marisol está pidiendo. Y también por una gratitud de parte de Carmen porque sus hermanas que estaban siendo afectadas por el coronavirus están mejor. Te damos gracias porque has respondido a esas oraciones que hicimos por ellas y te rogamos nuevamente que las sigas cuidando y que puedan salir del todo de este problema. Verónica pide por la salvación de su familia, sus hijos, su esposo. Rogamos que tu espíritu siga trabajando en ellos para que pueda cumplirse el deseo de Verónica de tenerlos juntos en el día en que Jesús regrese para buscarnos. Angélica está pidiendo por Miriam, que tendrá una operación el próximo martes, que le dé sabiduría a los médicos para que esa operación sea un éxito, que le des a Miriam tranquilidad, confianza en tus promesas de que todo va a salir bien. Tina ruega por su familia, que tú sigas trayendo consuelo y esperanza a esa familia que ha quedado quebrantada al perder a un miembro de esa familia que es el hijo de Tina. Rogamos que la esperanza de un día encontrarnos con él pueda ayudarnos y pueda ayudarles a ellos a aliviar este dolor que están sintiendo. Vanje está pidiendo por sus padres, por su papá que está perdiendo la vista. Rogamos que cuides de él, que tu poder se manifieste en esa vista afectada. Oscar agradece por las bendiciones que tú le has dado a él. Celeste está pidiendo por la disciplina de estar en su palabra, en la palabra tuya, Señor, de ser fieles a ella y permanecer siempre fieles a lo que nos has enseñado. Y si hay algún otro pedido que no hemos visto, Dios, queremos dejarla también en tus manos. Quizá está fuera del alcance de nuestra vista, pero sabemos que tú estás leyendo ese pedido. Bendice también esa solicitud y bendícenos a todos, a este hermoso grupo de diferentes lugares de este mundo. Rogamos que estés con ellos, les regales un hermoso fin de semana y nos acompañes en estos días que vendrán con tu paz, con tu bendición, dándonos buen ánimo a través de tus promesas, sabiendo que todo esto, Señor, que está pasando,
es para que te busquemos, para que sintamos el deseo de vivir una vida diferente con la ayuda y con tu poder. Gracias por haber estado con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, les deseo un hermoso fin de semana. Que la paz de Cristo los acompañe y el martes, Dios mediante, nos estaremos encontrando nuevamente. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.